La reflexión del día de hoy la he titulado Abi, una madre ejemplar. Hay muchos buenos ejemplos de la Biblia que nos presentan a madres que ejercieron una gran influencia y que afectaron el mundo de su tiempo a través de sus hijos. Ahí tenemos, por ejemplo, a Jocabed, la mamá de Moisés, quien lo crió por encargo de la hija del faraón los primeros años de su vida. Jocabed puso en la mente y el corazón de Moisés el amor por su pueblo y también por su Dios. Ahí tenemos también a Ana, mamá del profeta Samuel, quien antes de llevarlo al templo para que sirviera a Dios el resto de su vida, lo crió en estos primeros años de su vida e inculcó el deseo de servir a Dios. Ahí tenemos también a Eunice, mamá de Timoteo. Pablo va a decir a Timoteo, años después, casi al terminar su ministerio, 30 años después, va a decirles que Timoteo tenía una fe muy firme, que había heredado de su mamá Eunice y de su abuela Loida. Por supuesto, ahí también tenemos a la jovencita María, quien aceptó el desafío de ser mamá, aunque su concepción fue del Espíritu Santo. Ella fue la mamá de nuestro Salvador. Las palabras de María son muy ilustrativas para nosotros cuando dijo ahí en Lucas 1:38, «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, tu palabra». Se habla muy poco de Jocabed, de Ana, Eunice y aún de María en comparación a lo que se habla de sus hijos. Pero fueron ellas las que con su ejemplo ejercieron una gran influencia en la vida de sus hijos. Queridos, parece que resulta cierta esta expresión popular que se escucha que detrás, o mejor aún, al lado de un gran hombre, siempre hay una gran mujer. En este día quiero referirme a otra mamá ejemplar, quien ejerció una gran influencia sobre su hijo. Y me atrevo a decir que con su influencia que tuvo sobre su hijo, cambió el rumbo de toda una nación y me refiero a Israel. Su nombre se menciona solo dos veces en la Biblia, pero podemos deducir la gran influencia que tuvo sobre su hijo. Dice 2 de Crónicas capítulo 29 versículo 1. Dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Y en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 2, dice, la llama Abi. Al parecer era el diminutivo de Abías. Dice así este versículo, Segunda de Reyes 18, 2. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años. Y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. En esta reflexión vamos a llamar a nuestro personaje protagonista, a la mamá, como Abi, como lo llama 2 Reyes 18:2. En primer lugar, vamos a ver en la historia de esta mujer que Abi tomó una decisión equivocada. Abi se enamoró y se casó con la peor persona que había en Judá en ese tiempo. Se casó con Acaz. Acaz llegó a ser el hombre más importante de Judá. Fue el rey de Judá. Pero un hombre y un rey muy malo. Un hombre que rechazó el consejo de Jehová, que vino muchas veces por medio del profeta Isaías. Isaías fue a verlo varias veces para hablarle en el nombre de Jehová. Como dice Isaías capítulo 7, versículo 3. Dijo Jehová, sal al encuentro de Acaz y dile. Pero lamentablemente este hombre no escuchó la voz de Dios que venía por medio del profeta. A Acaz se le conoce como el hombre más idólatra de los reyes que tuvo Judá. Dice la palabra que edificó lugares altos de adoración a dioses paganos. Mandó a hacer símbolos e imágenes de estos dioses y los llevó por todo el país. Cerró el templo de Jehová y llevó al pueblo lejos de la presencia de Dios. Acaz prefirió confiar en dioses paganos y no en el Dios de Israel.
Pero lo peor que hizo este hombre fue pasar por fuego a uno de sus hijos, a quien ofreció al dios pagano de Moloc. Dice 2 de Reyes capítulo 16, versículos 2 y 3. Acaz no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Oh, queridos hermanos, qué triste es ver que un padre ofrezca a su hijo en sacrificio y lo pase por fuego a un dios pagano. Queridos, la vida de Acaz lo llevó en una espiral hasta la ruina. La vida sin Cristo nos lleva en ese destino. Decisiones equivocadas tienen consecuencias en la vida, no solo de la persona que lo comete, sino también de la familia y especialmente de los niños. Pero, como dije al principio, Abí se casó con Acaz. El fruto de este matrimonio fueron hijos. Nacieron algunos hijos y entre ellos nació Ezequías. ¿Se imagina usted, querido hermano, qué futuro les esperaba a estos niños? Aún pienso que quizás Ezequías, que menciona la Biblia, se salvó de su padre que lo quemara. Sin duda, el futuro para este niño y sus hermanos no era nada bueno. Por otro lado, imagino todo el dolor y sufrimiento que tuvo que pasar Abí, porque Abí era una fiel creyente en Dios de Israel. Y al estar casada con Acaz, al ver morir a su hijo quemado por la locura de su padre, no pueden imaginar el dolor que le causaría en su corazón. También al ver a su esposo siguiendo a dioses ajenos. Y no solamente eso, sino llevando al pueblo de Dios tras el mismo camino. Imagino qué dolor tendría esa familia al ver al esposo lejos de Dios, entregado al licor, a los vicios, a la prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. Imagino cuántas veces Abí se habría lamentado de haberse casado con un hombre como este, quien le hacía sufrir no solo a ella, sino a toda la familia y también al pueblo de Dios. Pero queridos, esa fue la situación de Abí. Fue una situación que ella no pudo revertir porque siempre estuvo casada con él. Sin embargo, queridos, Dios guió a esta mujercita a poner todas sus energías en la crianza de su hijo. Queridos hermanos y hermanas, hay decisiones equivocadas que traen consecuencias. Lo triste, como lo he dicho, es que no solamente sufre la persona quien tomó esta decisión, sino que estas decisiones muchas veces arrastran a toda la familia, pero siempre pienso que afectan mucho más a los niños. Es posible que en esta mañana te encuentres pasando por una situación similar, donde veas que no hay salida. Quiero que pongas atención a lo que el Señor nos habla a través de esta mujer, a través de su palabra. Y en segundo lugar, vamos a ver que Abí tuvo una gran influencia sobre su familia, especialmente en su hijo. Es muy interesante, queridos, que el nombre Abí significa en hebreo, mi padre es el Señor, o Dios es mi padre. Lindo nombre, ¿verdad? Cuando pronunciaba en aquel tiempo el nombre de Abí, le venía a la mente lo que significaba eso, es mi padre es el Señor, Dios es mi padre. La vida para Abí, como dijimos, no fue nada fácil. Podemos imaginar el sufrimiento que llevaba sobre sus hombros cada día. Pero, queridos, y aquí está la diferencia en medio de esta realidad, es donde destaca la obra de esta gran mujer. Porque es a través de la vida de su hijo Ezequías que podemos deducir el calibre de esta mujer, el calibre de Abí, una mujer temerosa de Dios. Abí fue tan inteligente que supo contrarrestar toda la influencia negativa que traía Acaz sobre la vida de su hijo. Y buscó en todo momento
de enseñar, de reafirmar en su pequeño hijo la fe en su Dios. Abi afectó positivamente su vida porque cuando llegó a ser rey de Judá, Ezequías hizo lo que era correcto ante los ojos del Señor. ¿Por qué estamos diciendo que Abi era una mujer temerosa de Dios? Era una mujer que ejerció una gran influencia sobre su hijo Ezequías. Porque, queridos, hay características que la Biblia nos cuenta en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, del 1 al 6, que hablan muy fuerte de lo que su madre hizo en la vida de cómo ejerció una gran influencia en él. ¿Saben, hermanos? Y aquí hago un paréntesis para decirles que la madre ejerce una gran influencia sobre su familia y especialmente sobre sus hijos. Queridas madres, ustedes no se imaginan el poder que tienen en sus manos, en la influencia sobre sus hijos. Y el futuro de la vida de sus hijos será marcado por lo que usted puso en sus corazones cuando eran pequeños. El vínculo entre la madre y el hijo se crea desde el momento de la gestación, dicen los especialistas. Y esa relación va en aumento durante el momento que el niño nace, en el momento de la lactancia y posteriormente cuando el niño va creciendo en los primeros años de su vida. La mamá tiene una relación muy cercana, tanto física como afectiva, con su hijo. Y esta relación, este toque de la mano en la vida del hijo, permite darle afecto y cariño que nadie más se lo puede dar. La mamá tiene una comunicación más cercana con él porque está más tiempo con él. Cuando pequeño lo alimenta, lo cuida, lo baña y cuando va creciendo lo lleva a la escuela. Es por eso, por esta relación que tiene, que la madre puede transmitir los valores en forma más efectiva a los niños, por el contacto continuo que tiene por ellos. Hermanos, los valores se aprenden por imitación. Los niños van a aprender lo que ven en nosotros y van a imitarnos. Hermanos queridos, y la vida de una madre y el contacto que tiene con ella puede afectar positivamente la vida de un pequeño. La mamá no solamente le transmite afecto, cariño, sino también los valores. Y también en momentos difíciles, ella es la que está más cerca del niño para darle consuelo cuando está pasando por tiempos difíciles. Aún en los tiempos de disciplina. Muchas veces en los tiempos que tiene que lidiar con esos conflictos que se presentan de pequeños, hermanos, la madre tiene la posibilidad de ejercer disciplina y enseñar los valores en la vida de los pequeños. Esta relación, aún en medio de la disciplina, le da una autoridad que se hace sentir en el niño más aún que en el papá, que es la autoridad o la influencia que tiene el padre en la vida de los chicos. Todo esto que hemos hablado pudo transmitirlo Abi a su pequeño Ezequías. Es muy interesante que el nombre Ezequías significa fuerte en el Señor. Tú eres fuerte en el Señor. No importa la situación por la que estás pasando. El Señor es todopoderoso y tú eres fuerte en Él. Sin lugar a dudas, la mamá, Abi en este caso, tuvo que ver mucho en la selección del nombre para su hijo. En la Biblia encontramos que en el capítulo 18, versículo 1, que fue a la edad de 25 años que empezó a reinar Ezequías. Reemplazó a su padre Acaz en el reino de Judá. Y aquí dice tres cosas que pintan de cuerpo entero cómo era Ezequías, cuáles eran sus valores, en quién estaba puesta su confianza. Nos muestra un poco el corazón de él, cómo había sido formado este joven. En el versículo 3 de 2 Reyes 18 dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a David, su padre. Hermanos, el mejor rey de Israel fue David. Un hombre según el corazón de Dios, dice la palabra. Un hombre temeroso, amante del Señor, adorador como él, que compuso muchos salmos para adorar al Señor. Dice
la palabra en el versículo 3 que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a David. David había vivido cientos de años antes. Lo único que sabía Ezequías de David era lo que su madre le había contado. Nunca vivió con él, pero fue influenciado por su madre. Por eso dice la palabra que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Quiso agradar a Dios, a nadie más, ni a la gente, ni a él mismo, ni a nadie más, sino hizo lo recto ante los ojos de Jehová. En segundo lugar, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, dice el versículo 5. Ezequías podía poner su confianza, su esperanza en su ejército, en sus riquezas, en su posesión. Pero qué lindo cuando expresa este jovencito de 25 años que en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. ¿De quién pudo aprender a poner la confianza en Dios de Israel? ¿Quién pudo enseñarle esto, hermanos? ¿Quién pudo enseñarle a este joven sobre David, sobre el Dios de David, el Dios de sus padres? Una tercera cosa que dice Ezequías, este pasaje en el versículo 6 dice, siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Me pregunto, hermanos, ¿quién pudo enseñarle sobre los mandamientos de Jehová? Si no su mamá. Hermanos, Ezequías aprendió mucho a través de su madre, una mujer temerosa de Dios. Esto que puso en el corazón de su hijo cuando era pequeño, cuando era grande y cuando fue el rey de Israel, él vivió esto. Ezequías fue uno de los mejores reyes que tuvo Judá. Tanto así que él originó en su tiempo un avivamiento espiritual en toda la nación. Es uno de los reyes que está mencionado en la genealogía de Jesús. ¡Qué privilegio! Dice Mateo 19:10, Uzías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Y Ezequías engendró 3 hijos, Manasés, Ezequías engendró a Manasés y Manasés engendró a Amón. Cuando uno lee en 2 de Crónicas, capítulo 19 en adelante, todo lo que hizo este rey por el pueblo de Israel, vamos a encontrar que Ezequías restauró el templo. Él purificó, lo limpió de toda inmundicia, reparó el templo que estaba semidestruido porque en el tiempo de su padre no se usó. Eliminó las imágenes que el padre había edificado. Y aún dice que la palabra de Dios dice que hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho en el desierto. Ezequías reformó el sacerdocio. Y como dije antes, él fue el instrumento que Dios usó para un poderoso avivamiento espiritual en toda la nación de Israel. Dice la palabra que toda la nación se volvió al Señor por las reformas que Ezequías hizo en medio de su pueblo. Cuando veo la vida de este joven, queridos hermanos, y la influencia de que la madre tuvo en él, pienso, hermanos, en la palabra del Señor. ¿Cuánta razón tiene la palabra de Dios cuando nos aconseja en Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O como lo dice la traducción del lenguaje actual, educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue viejo, seguirá tus enseñanzas. ¿Por qué, hermanos? Porque la madre, en este caso Abby, ejerció una gran influencia en su hijo. A pesar de que su esposo era un hombre idólatra y que se apartó totalmente de Dios, Abby se mantuvo fiel en el hogar. Se aferró a Dios y buscó hacer la voluntad del Señor. Enseñó a su hijo acerca del Dios verdadero, acerca del Dios a quien tanto amaba. Es hermoso ver que más pudo la influencia de una mujer temerosa de Dios que la de un padre idólatra, alejado del Señor. Queridos, la madre ejerce una gran influencia sobre sus hijos, no lo olvides. Querida madre, pídele a Dios sabiduría.
para poder guiar a tus hijos en el camino correcto, no importa cuántos años tengan. Tu influencia es poderosa sobre la vida de tus hijos. Me pregunto por qué Abby pudo influenciar más en la vida de su hijo. Porque aún el nombre de Abby, queridos, cuyo significado es mi Padre es el Señor, o Dios es mi Padre. Porque Abby en su vida demostró que este nombre era una realidad en ella, porque Dios fue su Padre. Ella pudo influenciar poderosamente en la vida de su hijo, en primer lugar, porque era una mujer que vivía en íntima comunión con Dios. Hacía las cosas que le son agradables a Él. Ella, en su vida privada, hacía cosas que su hijo era impactado al verla. Ella era una mujer de oración. Y Ezequías pudo verla a ella orar. Y cuando Ezequías fue ya grande, cuando ya fue el rey, vamos a encontrar que cuando él estaba en una situación difícil, lo primero que hizo fue orar, porque esta influencia vino de su mamá. Abby era una mujer temerosa de Dios en segundo lugar. Y aunque su contexto, el medio en que vivía, era frustrante y quizás uno pensaría, nuestra situación no va a cambiar. Hermanos, su esperanza estaba puesta en Dios. Abby era una mujer que su confianza estaba en el Señor. ¿Cuántas veces quizás en medio del dolor le dijo a su hijo, hay esperanza en Dios? Dios es el Dios de los imposibles. Él es todopoderoso. Él puede cambiar cualquier situación por difícil que sea. Ezequías también cuando fue rey, dice la palabra, su confianza estuvo puesta en Jehová, Dios de los ejércitos. No en el dinero, no en su posesión, sino en el Dios de Israel puso su esperanza, dice la palabra. Y en tercer lugar, Abby fue una mujer que nunca se apartó de su Dios. Siempre obedeció, siguió sus mandamientos, aun cuando los tiempos fueron malos y su fe a veces se extinguía. Siempre estuvo cerca del Señor. Nunca se apartó. Al contrario, siguió de cerca los mandamientos del Señor y se los transmitió a sus hijos, porque cuando fue grande, Ezequías hizo lo mismo. Nunca se apartó del Señor, sino que siguió los mandamientos de Él. Cuando pienso en la influencia de esta mamá y en la vida poderosa que vivió cerca de Dios, en comunión íntima con Dios, día a día, que afectó la vida de su hijo de una manera extraordinaria. Recuerdo la historia que leí en un libro hace muchos años de Martin Luther King, aquel hombre de Dios, pastor bautista, que se sublevó contra el gobierno de Estados Unidos en los años 60 contra la segregación racial. Él era un pastor negro que luchó y peleó por los derechos de las personas negras. El gobierno lo persiguió, tuvo muchos enemigos, le mataron a la primera hija y después mataron a su segunda hija. Cuando estaban en el velorio, al costado del ataúd de su hija, vino un periodista y le preguntó, señor King, le dice, ¿seguirá usted predicando que el arma más poderosa es el amor? ¿Seguirá usted tomando esa actitud pacifista y no rebelarse contra las injusticias? Y él, pensativo aún y con el dolor en su corazón de haber perdido a su segunda hija, él dijo lo siguiente, recuerdo a mi madre ahí en los campos de Georgia, el estado donde él vivía. Cuando mi madre estaba haciendo los quehaceres domésticos, ella cantaba una canción y el coro de esa canción decía, déjale todo al Señor, déjale todo al Señor. Y él dijo, yo no sé por qué ocurren estas cosas, pero lo dejo al Señor. Él es nuestro juez justo. La vida
de la madre de Martin Luther King, que aún es desconocida, ejerció una gran influencia sobre este hombre, Martin Luther King, quien al final dio su vida por su causa, fue asesinado. Pero la vida de Estados Unidos fue transformada y hoy podemos hablar de los derechos igualitarios entre blancos y negros. Queridos hermanos, Abby era una mujer temerosa de Dios. Era una mujer que llevaba bien puesto su nombre. Abby significa mi Padre es el Señor o Dios es mi Padre. Y en toda su vida demostró que eso era una gran verdad, era una realidad. Y para finalizar, hermanos queridos, cuando uno vive de acuerdo a la palabra de Dios, cuando uno tiene una vida consagrada a Dios, sometida a su voluntad, aun cuando pase tiempo de dolor, hermanos, siempre hay un final feliz, porque hay consecuencias de una vida consagrada a Dios. Así como hay consecuencias de una mala decisión, así como hay consecuencias cuando uno toma el camino incorrecto, hermanos queridos, también hay consecuencias de una vida consagrada a Dios. Gracias a Dios por Abby, quien no solo supo guiar y criar a su hijo en medio de una realidad tan hostil para las enseñanzas del Dios verdadero. Hermanos, en medio de esas circunstancias, Abby pudo guiar a su hijo a ser un hombre temeroso de Dios. Afectó tanto la vida de su hijo que en este mismo pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 18, y el versículo 5, la parte final dice que ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Y el versículo 7 dice, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Oh, hermanos, qué hermoso legado. Qué hermosa herencia que esta mujer pudo dejar en su hijo. Ni antes ni después hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá. Porque Jehová estaba con él y a donde quiera que salía, prosperaba. No hay mejor herencia que esta en la vida de un hijo. Hermanos queridos, podemos ver a esta gran mujer. Hermanos, todo lo que afectó en la vida de este niño. Y este hijo pudo traer a todo un pueblo un avivamiento que le llevó a adorar a Dios. La Biblia no lo dice, queridos, pero muchas veces me gusta imaginar escenas que sucedieron en medio de realidades como la que estamos diciendo. Me imagino a Abby ya entrada en años, peinando muchas canas, sentadita en el palacio del rey, con su corazón lleno de gozo, no solamente al ver a su hijo siendo fiel al Señor, dando testimonio de lo que ella había puesto en su corazón, sino llevando a todo ese pueblo a adorar. Porque en 2 de Crónicas, capítulo 20 en adelante, cuenta cómo el pueblo se alegraba, volviendo a Dios, volviendo a los sacrificios, celebrando la Pascua. Dice que pasaron días, la fiesta era 7 días, pero lo alargaron a 14 días, porque era tanto el gozo del pueblo de haber vuelto a Dios y adorarle y alabarle al Dios verdadero. Imagino el corazón de Abby, ya ancianita, viendo todo esto que había sido hecho por su hijo como un instrumento de Dios. Queridos, hoy también hay muchas mujeres cristianas que están casados con hombres impíos, apartados de Dios. La historia de Abby nos desafía o les desafía a ustedes, queridas madres, a mantenerse fieles a Dios, a educar a sus hijos bajo las enseñanzas de la palabra de Dios. Él les dará sabiduría y Él les ayudará a hacerlo conforme lo que hizo Abby. Abby, una mujer ejemplar, un lindo ejemplo a meditar. Una mujer que en medio de una decisión equivocada supo sobreponerse y con la confianza en Dios pudo salir adelante. Una mujer que consagró su vida a la crianza de su hijo y pudo impactar
de una manera poderosa esta vida. Pude ejercer una poderosa influencia más allá del medio que le rodeaba. Una mujer que con su vida consagrada y su ejemplo pudo cambiar a toda una nación a través de la vida de su hijo. Queridas madres, en este día especial, quiero decirles que Dios les ha dado una gracia especial. Y ustedes tienen un arma poderosa en sus manos, que es la crianza de sus hijos. Recuerden, su influencia es poderosa. Y la gracia y sabiduría de Dios en sus vidas puede hacer de sus hijos hombres y mujeres de Dios. Hombres y mujeres de bendición. Tal como lo hizo Abi con su hijo Ezequías. Elevo una oración por ti, querida madre, que estás a punto de abandonar. Cuando tu fe casi se extingue y dice, ya no puedo más. Mire el ejemplo de esta mujer que cambió toda una nación, que influenció en el corazón de su hijo y llegó a ser un hombre de bendición. Que Dios te bendiga. Que el Señor te tome en sus brazos. Que te dé una bendición en este día especial, tu día, Día de las Madres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.